Hola a todos los emprendedores, sean muy bienvenidos a esta sesión de postulación y negociación de fondos. Mi nombre es Diego Jiménez, soy el coordinador del Departamento de Incubación en Crisalis. Tengo más de 2 años de experiencia apoyando a emprendedores en las distintas etapas del desarrollo de sus negocios, desde la creación de sus compañías hasta, obviamente, el proceso de entrar al mercado y poder comenzar ya a negociar con algunos fondos. Así que hoy día vamos a ver, dentro de esta sesión que es postulación y negociación de fondos, tenemos principalmente 2 aprendizajes esperados. El primero es identificar el instrumento más acorde para poder financiar su negocio, ya sean públicos o privados, y conocer cuál es el proceso para poder llevar a cabo esta incorporación de capital a sus negocios. Y por otro lado, vamos a estar observando cuáles son las plataformas a través de las cuales se realizan estos procesos de postulación. Primero que todo, tenemos que entender que este módulo de financiamiento que está dentro de la metodología del viaje del emprendedor de Corfo es una de 4 sesiones que corresponde a la tercera. La primera son fuentes de financiamiento, donde vamos a poder encontrar cuáles son las organizaciones que hoy día disponen de fondos para los emprendedores. Luego tenemos la sesión de postulación de proyectos, donde vamos a poder conocer cuáles son los instrumentos a los cuales los emprendedores pueden optar, ya sean por la gerencia de Corfo, de innovación de emprendimiento u otros ministerios que también disponen de fondos. Ahí los vamos a estar revisando como repaso de las sesiones anteriores. Esta que es la tercera, como les comentaba, de postulación y negociación de fondos, y luego hay una cuarta que es Venture Deals, que ya tiene que ver con conceptos más asociados a las finanzas de cada una de sus compañías. Esto en el marco, como les digo, del viaje del emprendedor, que van desde la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3, que son el pitch sólido, el pitch básico y el proceso de validación. Recordando cuáles son las fuentes de financiamiento y cómo, por supuesto, yo puedo financiar mi negocio, tengo que entender en una primera instancia que tengo, por supuesto, 2 fuentes de financiamiento: las fuentes de financiamiento internas y las fuentes de financiamiento externas. Cabe mencionar que dentro de las fuentes de financiamiento interna, por supuesto, están los clientes, que siempre es donde se apunta y se propicia que sea quienes puedan entregar los recursos para poder operar a las compañías. Y por otro lado tenemos los recursos propios, por supuesto, y el bootstrapping, que es el reunir fondos de familiares, amigos, dentro de algunos conocidos para poder levantar el primer capital de tu compañía. Ya. Y dentro de las fuentes de financiamiento externa encontramos las fuentes públicas y las fuentes privadas. Las fuentes públicas son parte de la sesión de fuentes de financiamiento, por supuesto, y se revisan también en la sesión de postulación de proyectos. Pero para hacer un repaso, en las fuentes de financiamiento público nos encontramos con financiamiento en el área de innovación y financiamiento en el área de emprendimiento. En cada una de ellas encontramos distintos actores que disponen de recursos, por supuesto, para todos los emprendedores. En el área de innovación nos encontramos con Corfo, distintos ministerios como son el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Desarrollo Social, dentro de otros, y por supuesto Startup Chile, que es un organismo independiente de Corfo que tiene todo su proceso de financiamiento y acompañamiento para compañías emergentes. Por el lado de Corfo, en el área de innovación, tenemos 3 principales fondos, que son los SAF de innovación, los SAF desafío y los fondos de escalamiento, que apuntan principalmente a proyectos que tengan una alta componente de innovación y que sean capaces de crecer rápido en el tiempo. Y las fuentes de financiamiento público que están destinados a emprendimientos principalmente vienen dados también por Corfo, Cercotec, Fosis y Conicet, donde Corfo también encontramos los fondos que son bastante ya conocidos para todos los emprendedores y en el ecosistema, que es el Capital Semilla Inicia y el Capital Semilla Expande, y los fondos PRAE. Cada uno de ellos apuntan a entregar financiamiento de entre 10 y 25 millones de pesos a los emprendedores. Por otro lado, las fuentes de financiamiento privadas, que es donde vamos a profundizar dentro de este módulo, nos encontramos con 2 fuentes principalmente. La primera, que tiene que ver con capital de riesgo, que son recursos que se disponen para compañías que tienen un alto grado de innovación y se presume también que van a tener un crecimiento rápido, donde ahí los inversores son quienes comparten el riesgo con los emprendedores o con los CEOs de las compañías para poder sacar adelante los negocios. Y por otro lado tenemos fuentes de financiamiento privadas que son más tradicionales, como los bancos. No obstante, para quienes están comenzando su negocio es complejo poder obtener recursos desde un banco porque, por supuesto, todavía siguen apegados a un modelo más tradicional. Sin embargo, hoy día también algunos bancos, como son BCI,
que nosotros conocemos de cerca, están implementando nuevos modelos que permiten también financiar negocios que tengan una componente innovadora. En el fondo de capital de riesgo nos encontramos con por lo menos 5 distintos tipos de estructuras donde uno puede ir a buscar financiamiento. Por supuesto, como les digo, el foco del capital de riesgo es poder compartir este alto grado de incertidumbre que existe en etapas tempranas, y ahí nos encontramos con fondos ángeles, con crowdfunding, venture capital de early stage, que son como de etapas tempranas, venture capital late stage, que son en etapas posteriores, y family office, que ya son grupos que invierten mayores montos de dinero. Cabe destacar que vamos a revisar a profundidad los primeros 3, por supuesto, porque ya Venture Capital Late Stage y Family Office tienen que ver con compañías que ya están bastante más desarrolladas, que tienen un nivel de facturación significativo anual, y los primeros 3 que les menciono son los que están destinados para apoyar a emprendedores en etapas más tempranas. Por supuesto, cada uno de estos fondos, tanto públicos como privados, están asociados al ciclo de vida de una compañía. Eso quiere decir que si yo me encuentro en etapas muy tempranas, no voy a poder postular a cualquiera de estas fuentes de financiamiento público o privadas, porque cada uno de ellos también están destinados a cierto nivel de desarrollo de las compañías. Como podemos apreciar en la imagen, los fondos en etapa temprana, que son llamados Seed Capital, que también ahí se confunde todo siempre con el capital semilla, pero Seed Capital se refiere a financiamiento en etapas tempranas. Nos encontramos, por supuesto, con el capital propio de cada uno de los emprendedores, los fondos ángeles, el bootstrapping y fondos Corfo que apuntan a etapa temprana, como por ejemplo el capital semilla inicia. Luego, en etapa posterior, cuando ya comenzamos la operación de nuestro negocio, nos encontramos con el Venture Capital de Early Stage, donde cabe destacar que también ahí, uno de lo que mencionábamos recién también, que los clientes son una fuente de financiamiento, por eso ahí podemos ver los Early Adopters. También nos vamos a encontrar con fondos ángeles en esta etapa, y ya empiezan a aparecer los primeros fondos de capital de riesgo que existen en Chile para poder financiar startups. Luego pasamos al Venture Capital de Late Stage, donde encontramos el crowdfunding y otras organizaciones también, como ahí les mencionaba, los Family Office. Para luego pasar a la siguiente etapa, que ya es cuando nos encontramos suficientemente desarrollados para poder salir a la bolsa a través de una IPO. ¿Cómo realizo la postulación a fondos públicos? Primero que todo, siempre hay 2 mecanismos de postulación. Siempre está la postulación vía online, que es por supuesto la más utilizada, y también está la opción de hacerlo presencial, entregando la información a Corfo en sus oficinas que se encuentran en Santiago, en Calle Moneda. Obviamente hoy día, 1, por el contexto, y 2, siempre se prefiere la manera digital porque es más sencillo y más utilizado. Así que les voy a presentar, como también es parte de los aprendizajes esperados de esta sesión, la plataforma de Corfo, donde pueden encontrar, como podemos ver en la slide, por un lado, los programas y convocatorias de Corfo, donde van a poder encontrar la información relativa y relevante del fondo, ya sea en relación a su beneficiario, al financiamiento y los resultados esperados. Es sumamente importante que ustedes estén constantemente revisando la página de Corfo y viendo cuáles son los fondos que están disponibles, y que puedan revisar la información base de beneficiario, financiamiento y resultados esperados, como les comento. Beneficiario hace alusión a cuál es el perfil o a quién está dirigido el fondo y el financiamiento. Luego en el ítem financiamiento se muestra, por supuesto, cuál es el monto asociado al instrumento que se está difundiendo y cuáles son las actividades y los gastos financiables. Hay mucha información relevante que deben siempre estar revisando, y por supuesto también cuáles son los resultados esperados por esta línea de financiamiento o por este instrumento de Corfo. ¿Cuál es el proceso de postulación? Corfo siempre lleva a cabo el proceso de la misma manera. Hay un proceso de postulación, un proceso de evaluación y una notificación de resultados. Por supuesto, la evaluación y la notificación de resultados queda 100% en manos de Corfo, y donde ustedes como emprendedores tienen que poner sus mayores esfuerzos están en la postulación, que siempre está declarada también dentro de la misma plataforma y de la misma postulación de Corfo. Al final siempre van a poder encontrar las fechas límite para poder postular. ¿Y cómo yo realizo este proceso de postulación? A través de la plataforma. Primero, sí o sí, se deben revisar las bases de la convocatoria, donde ustedes van a poder encontrar lo que les comentaba recién, que son el beneficiario a quien está destinado el instrumento, los montos máximos de adjudicación, las etapas del proceso, los criterios de evaluación y los plazos establecidos.
Cabe mencionar que dentro de las bases también ahí se señala que los montos máximos a adjudicar están establecidos como tope dentro de la postulación y Corfo no financia o no cofinancia el IVA de ninguno de los gastos que se realicen dentro del presupuesto, ¿ya? Y por otro lado, para poder realizar la formulación del proyecto, requiere al menos 6 puntos, que son el resumen del negocio, el resumen del proyecto, objetivos generales y objetivos específicos, definir la problemática y la solución, por supuesto comentar el tamaño de mercado, la diferenciación y el grado de innovación que tiene mi solución, además del modelo de negocio, el equipo de trabajo. Eso dentro de un formulario que es relativamente extenso, está definido por cierta cantidad de caracteres para poder responder dentro de cada una de las preguntas y es muy importante que cada una de las preguntas tenga coherencia y que estén bastante cohesionadas y que respondan al objetivo general del proyecto. A su vez, cada formulario de postulación está acompañado de al menos 2 anexos o 3, que son los resultados esperados, que están establecidos a través de métricas, por supuesto, el plan de trabajo, donde se detallan las actividades que se van a realizar en el tiempo establecidos, y el presupuesto. Estos anexos deben responder sin lugar a dudas al objetivo general del proyecto y no pueden estar desconectados. Es decir, si mi objetivo general del proyecto es poder aumentar el impacto dentro de la región, mis gastos, mis actividades y los resultados que yo estoy buscando deben estar orientados a ese mismo objetivo. Y a su vez, el plan de trabajo tiene que ser capaz de responder a los objetivos específicos que se están planteando para el fondo. Ahora, pasando a cómo funciona el capital de riesgo, como les comentaba en un comienzo, tenemos 5 principales grandes grupos, en los cuales vamos a comentar principalmente 3, que son los fondos ángeles, el crowdfunding y el venture capital. El capital de riesgo nace como iniciativa en Estados Unidos que responde a la necesidad de todos los emprendedores en etapas tempranas con un alto potencial de crecimiento de poder compartir el riesgo porque se necesitan en el fondo estrategias para poder penetrar en el mercado, dar a conocer mi producto, que los clientes empiecen a interactuar con él para luego poder tener un crecimiento rápido. Ese riesgo en etapa temprana se comparte con el inversor y el emprendedor, donde por supuesto existen distintos mecanismos y esos son los que les voy a comentar ahora. El primero son los fondos ángeles, que un inversionista ángel es aquella persona que dispone de sus fondos de manera voluntaria, tanto directamente, él de manera particular con una compañía o a través de redes de inversionistas ángeles para poder apoyar el emprendimiento. En Chile existen sin duda al menos más de 7 u 8 redes de inversionistas ángeles. Acá les comento 2 principalmente que también nosotros conocemos bastante de cerca. Y la que tenemos a Chile Global Angels y Datneo, ambos ubicados en Santiago, son redes de inversionistas ángeles que han financiado a más de 10 compañías y que tienen como principal objetivo poder apoyar a los emprendedores no tan solo no con el financiamiento, sino que hay otra componente también que es la componente estratégica, en el que todas las redes de inversionistas ángeles disponen de sus capacidades a través de los mismos equipos que disponen para poder ir apoyando a los emprendedores en la consecución, en el fondo, de poder obtener los mejores resultados con ese capital y poder generar el retorno buscado para los inversionistas. Otro de los mecanismos para poder levantar capital o poder introducir capital a tu compañía es el crowdfunding, ¿ya? Que son plataformas o modelos de negocios donde se exponen proyectos de cualquier envergadura y donde los inversionistas no tradicionales muchas veces financian este tipo de proyectos. Es decir, que ustedes deben diseñar una campaña. Ahí nosotros conocemos súper bien a Brota, nosotros somos partners de ello y ahí diseñamos y apoyamos también a las compañías para que puedan salir en estas plataformas de crowdfunding, donde finalmente se diseña una campaña y se visibiliza a toda la red de inversionistas que está dentro de la plataforma de crowdfunding. Ahí también tenemos otras marcas que realizan distintos mecanismos de crowdfunding como son Doble Impacto, Catapúltame y Cumplio, donde tienen algunos modelos bastante interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con el financiamiento de facturas que vienen a 30, 60 o incluso hasta 120 días, en donde yo tengo mi factura, la necesito financiar y es una manera de ir acortando los plazos para que puedan entrar los recursos a la compañía.
Sin duda ahí obviamente hay tasas de interés de por medio, pero que pueden ser interesantes a la hora de poder obtener caja para poder realizar otras actividades que sean necesarias en el momento dado de alguna de las compañías. Luego tenemos el Venture Capital Early Stage, que es básicamente el capital de riesgo o capital emprendedor, que es aquel capital que se le entrega a compañías de alto potencial de crecimiento en etapa temprana o más avanzada, dependiendo de hacia dónde apunta el fondo, y estas compañías generalmente son de base tecnológica. Acá podemos ver algunas marcas que también se encuentran dentro de Chile, que son Guaira, Genesis, Chile Global Ventures, Manutara, Alaya, AllVP y Digebo Ventures, que son algunas de las marcas, como les digo, que hoy día realizan Venture Capital de Early Stage, que principalmente buscan poder acompañar a los emprendedores y desarrollarlos en su primera serie de levantamiento de capital privado, es decir, luego de haber obtenido fondos públicos, pasamos a la serie A, donde ahí entran estos fondos de capital de riesgo. Una de las preguntas más interesantes es saber cómo accedo a inversionistas privados. ¿Cómo yo puedo lograr obtener, por ejemplo, acceso a un inversionista ángel? Se realizan a través de plataformas. Hoy día, como les mencionaba anteriormente, hay al menos 5 o 7 redes de inversionistas ángeles disponibles en Chile, las cuales tienen sus páginas web. Acá les voy a mostrar el caso de Dadneo, que es un partner de Chrysalis, pero sigue la misma lógica de todas las redes de inversionistas ángel. Entonces, www.dadneo.cl van a poder encontrar en su primera página, en el front de la plataforma, pueden ver arriba en la parte superior la pestaña de levantamiento de capital, donde van a poder encontrar, por supuesto, la información relevante para poder hacerlo y el enlace para poder postular, ¿ya? Entonces, si estás buscando levantar capital, pincha aquí y vas a poder encontrar, o te va a redirigir a un link de charlie.io, que es la plataforma donde Dadneo realiza todas las convocatorias, que son convocatorias abiertas, así que ustedes se pueden meter en cualquier momento del año para poder realizar su postulación y dejarla corriendo. Ya obviamente tienen que hacerse un usuario y luego van a entrar dentro de la página de Charlie y van a ver la convocatoria tanto de Vulcano como de Dadneo, que es la convocatoria abierta. Ahí la pueden pulsar y van a pasar a la parte de completar o a realizar la postulación hacia la red de inversionistas ángeles. Para lo cual, por supuesto, tengo que nutrir a la plataforma de información. Tiene 7 etapas que van desde la formulación del proyecto, información financiera, quién es el equipo, dentro de otras características muy importantes, y acá cabe destacar que es muy necesario para poder realizar un levantamiento de capital privado, contar con una valorización de la compañía, ¿ya? Para poder realizar esa valorización, ustedes pueden o recurrir a una incubadora o pueden recurrir a algún agente privado que realice este tipo de valorizaciones. ¿Por qué es tan relevante? Porque finalmente va a ser el instrumento a través del cual ustedes van a poder decidir compartir un porcentaje de la compañía por un monto asociado y que va a estar, por supuesto, siempre va a estar en discusión. Ustedes van a tener que tener una valorización, el fondo va a realizar otra y va a ser con el cual van a poder llegar a un valor final de cuánto vale la compañía para así poder decidir cuánto porcentaje está asociado al capital que ustedes están buscando. Ahora, ¿cómo accedo a un crowdfunding? Acá, como les decía, voy a poner el ejemplo de Brota, dado que también es uno de los socios de Chrysalis. Ingresan a www.brota.cl, se van a encontrar con 2 principales perfiles, plataformas de inversión y la red de startups, donde por supuesto van a tener que entrar a la parte de startup para ver cómo realizar este proceso, ¿ya? Ahora, ¿cómo se levanta capital en Brota? Como les decía, hay que diseñar una campaña y eso implica cargar información relativa a la compañía, al igual que en el caso que les mostraba recién de Dadneo, donde van a tener que completar su solicitud de financiamiento y van a tener que recibir asesoría para poder entender bien cómo es el proceso, ¿ya? Van a tener que perfeccionar la oferta y realizar el proceso de levantamiento de capital. En este proceso intermedio, antes de que la campaña salga al público, a todos los inversionistas que están dentro de la plataforma de crowdfunding, hoy día Brota ha incorporado un proceso intermedio en donde todas las compañías tienen que venir acompañadas de su incubadora o de su aceleradora, quien valida, quien corrobora y quien acepta que esta postulación sea visible para toda la red de inversionistas, ¿ya? Así que eso es sumamente importante porque es un cambio que se realizó en el modelo que empezó a partir del 2020. Para luego pasar obviamente a la siguiente etapa, que es hacer crecer tu negocio.
¿Cómo postular? Se realiza dentro de la plataforma, ahí lo pueden ver, inversiones.brota.cl. Se llena un formulario muy similar, es la información que se necesita de una compañía, indistinto del mecanismo que nosotros utilicemos para poder hacerlo, siempre va a estar dentro de la misma lógica, que es poder obtener información relativa del negocio, ¿ya? Así que ahí van a tener información básica, van a tener que contar del negocio, de sus métricas, del equipo y por supuesto también qué es y cuánto capital están buscando. Finalmente, a Venture Capital de Early Stage. Acá, a diferencia de los dos mecanismos anteriores, existe la Asociación Chilena de Venture Capital, la ACVC, que hoy día reúne a todos los fondos de Venture Capital de etapa temprana como socios. Aquí los podemos revisar, tenemos Guaira, tenemos Chile Global Ventures, tenemos Genesis, AllVP, Digeo, Endurance, Consorcio, que son algunos privados 100%, Maciza, Chile Global Ventures, Alaya. Cabe destacar que los procesos que llevan a cabo todos los fondos de inversión están relacionados también con Corfo, porque ellos tienen relación de 3:1 o 2:1, dependiendo de cada una de las marcas. Eso quiere decir que una parte la financia Corfo y una parte la financia un privado, en este caso puede ser cualquiera de estas marcas, o su fundador, y eso va a condicionar, por supuesto, también el nivel de información que después se tiene que estar reportando y cuál va a ser el proceso que se lleva a cabo con ellos, aunque es responsabilidad 100% de la marca con quien ustedes estén levantando capital. Y acá, como podemos ver, nos dice referidos, porque si nosotros ingresamos a alguna de estas páginas, lo que nosotros no nos vamos a encontrar con un formulario de postulación tan largo como lo pudimos ver en crowdfunding o las redes de inversionistas ángeles, dado que para poder realizar un proceso de levantamiento de capital de Venture Capital, que tiene de relación con el instrumento de financiamiento también, vienen por referidos, ¿ya? Eso quiere decir que viene de la mano con una incubadora, con una aceleradora que los conecta con alguno de estos fondos para poder comenzar el proceso de levantar capital. Ahora, ¿cómo es ese proceso para poder realizarlo? Siempre ustedes como emprendedores van a tener que pasar por un proceso de preparación, de prospección, de contacto con inversores y de negociación y cierre. ¿Por qué estas 4 etapas? Por supuesto, siempre nos vamos a tener que preparar, que tiene que ver con configurar todo mi proceso de levantamiento de capital, preparar mi plan de negocios y mis estados financieros, clave obviamente en la transparencia, para luego finalizar con el due diligence, que es ya una revisión más acabada y más rigurosa de los números y de la parte legal de la compañía. Tienen que preparar un one-pager, es decir, un resumen de su negocio, que cuente principalmente cuál es su modelo de negocios y que además reúna la información relevante de la ronda de capital, es decir, cuánto capital están buscando y por qué porcentaje de la compañía, además de contarnos la valorización de su negocio. Van a tener que preparar un deck de inversión, que es una presentación nueva, que cambian su estructura. Ahí les vamos a dejar en los anexos una estructura de un deck de inversión para que ustedes lo puedan revisar. Por supuesto, hay distintas versiones, es la misma lógica que un pitch, pero con un contenido distinto que apunta más a métricas financieras, al contenido más relevante para el inversionista, en qué van a utilizar los recursos, cuáles son las estrategias que vienen, etc. Y por supuesto, como les decía, la valorización de la empresa debe estar en esta etapa de preparación, porque es información útil para ustedes como emprendedores saber cuánto vale su compañía, para con eso poder usar como instrumento base y también negociar con cualquier fondo que ustedes estén dispuestos a conversar. En la siguiente etapa está la prospección, donde deben elaborar una lista de inversores. Acá es sumamente importante revisar esta lista de inversores, revisar cada una de las marcas que yo les mencionaba en la slide anterior, porque sin duda, a diferencia de Corfo, que tiene líneas sumamente definidas de trabajo o unificadas a nivel nacional, cada uno de los fondos, al ser privado, tiene una diversidad bastante más grande y cada uno apunta a sectores distintos, a etapas distintas. Así que es sumamente relevante conocer, por ejemplo, si yo soy una compañía que se mueve en el medio ambiente, por ejemplo, o en el triple impacto, buscar un fondo de inversión que busque financiar compañías en esa misma línea, porque también me va a servir a mí como socio estratégico, ¿ya? Así que eso es sumamente importante tenerlo en consideración. Hay que tener, por supuesto, documentación breve que les sirva ahí para poder introducir a cualquiera de los inversores. Ahí también sirve muy bien el one-pager de la compañía.
Recepción y declaración de intereses, por supuesto, ahí tenemos que tener claro también qué es lo que ustedes están buscando y qué es lo que eventualmente esperan de un fondo de inversión. Y van a tener que suscribir un NDA, que es un convenio de confidencialidad entre las partes, ¿ya? En la tercera etapa nos vamos a encontrar con el contacto con inversores, ¿ya? Cuando yo ya tengo hecho mi mapeo de inversores o de potenciales inversores a los cuales yo quiero acceder, ya sea en orden prioritario, desde los que tienen más beneficios potenciales para mi compañía hasta los que tienen menos beneficios potenciales para mi compañía, y los tengo que empezar a contactar. ¿Qué información les envío en el fondo para poder levantar ese interés? Lo primero, van a tener que, por supuesto, compartirles el one pager, que es esta hoja de resumen que les va a servir muy bien a cualquier fondo para poder entender de qué se trata su negocio. Le van a tener que enviar su plan de negocios, por supuesto, que muestre una proyección de qué van a hacer con los recursos, porque eso también debe ser interesante para un fondo. Un análisis y la valorización de las empresas por parte del inversor, eso va a ocurrir sí o sí, que es lo que les comentaba hace un momento atrás. El inversor también va a realizar su valorización de la compañía. Generalmente, todas las marcas utilizan Charlie.io para realizar su valorización. Y ahí siempre el emprendedor va a buscar que la compañía valga más y un fondo de inversión va a buscar que la compañía valga menos de manera racional, hasta que tienen que llegar a un acuerdo. Si ambos realizan el proceso de valorización a través de Charlie.io, no va a haber un margen de negociación para saber cuánto vale mi compañía y qué porcentaje entregar por el monto que yo estoy buscando. Así que ojo con eso también. Y luego a la etapa de negociación y cierre, que siempre es bastante rigurosa, es súper dura. Tenemos la negociación del acuerdo, un borrador del acuerdo, la oferta y los trámites legales y administrativos que tienen que ver, por supuesto, con el due diligence financiero y con el due diligence legal, que es revisar la estructura ya más rígida de la compañía en términos legales y términos financieros a través de su estado de resultados y la información legal. Algunos de los aspectos básicos para poder hacer la negociación con los fondos tienen que ver con cómo yo cuento mi compañía, por supuesto, y ahí cabe mencionar que el equipo es uno de los aspectos más relevantes, cómo los fondos de inversión evalúan una compañía. Sin duda ellos creen en los equipos y no solo en los negocios, o no solo en las ideas que se están llevando a cabo, porque un muy buen negocio requiere de un muy buen equipo para ser bien ejecutado. Así que eso los fondos de inversión lo tienen súper claro y es el primer filtro que realizan. Es importante siempre estar muy bien preparados, siempre proyectar una muy buena imagen y pensar que son ellos quienes van a confiar en ustedes finalmente para que les puedan generar retornos en el futuro y en un futuro no muy lejano. Ahora, ¿en qué fijarse a la hora de poder buscar un fondo de inversión de Venture Capital? Que es lo que les comentaba recién, ¿ya? El portafolio de inversión es un aspecto importante a la hora de fijarme en un fondo. Eso quiere decir, ¿en qué categorías invierte este fondo? ¿Ya? ¿En qué industria? ¿En qué modelos de negocio? ¿A través de qué instrumentos, por ejemplo? Ahí es súper interesante los modelos de negocio. Por ejemplo, Digeo invierte solo en modelos B2B, que sean a través de soluciones digitales. Hay otras compañías que solo invierten en la industria, por ejemplo, la industria logística, indistintamente de cuál sea el modelo de negocio. Ya si es un modelo de negocio más digital, un modelo de negocio menos digital, si es B2B o B2C, etcétera, y se rigen más por la industria. Así que es clave tener presente ese punto a la hora de buscar un fondo de inversión. El tipo de inversión que realizan también es sumamente relevante, ya sea el lead, el monto y la etapa en la que invierten. Cada uno de los fondos siempre tiene ticket de inversión. Eso quiere decir que alguien que se encuentra en etapas más tempranas invierte entre $100,000 y $250,000 en early stage, y cuando ya me estoy moviendo a etapas más desarrolladas, los tickets de inversión van hasta los $500,000 o $1 millón incluso. Importante tener claro, si yo voy a ir a un fondo de inversión y voy a estar pidiendo $1 millón y su ticket es de 250,000, por supuesto, hay algo que ahí no consideré a la hora de acercarme al fondo. El equipo. Y no el equipo que por supuesto es parte de la compañía, sino que el equipo que es parte del fondo de inversión. ¿Cuál es el perfil de los socios y los miembros del equipo? Y el valor agregado y potencial, que es lo que les comentaba también en un comienzo.
Todos los fondos de inversión hoy día ya no tan solo buscan entregar recursos financieros para que ustedes se hagan cargo de esa inversión y que puedan sacar adelante su negocio y crecer rápidamente, sino que también saben que compañías en etapa temprana, por supuesto, les carecen de experiencia, que los fondos de inversión o los inversionistas, que ya son personas que tienen bastante recorrido en el mundo de los negocios, tienen y quieren compartir con estas startups o estas compañías en etapa temprana para poder acelerar ese proceso. Así que es clave conocer quiénes están detrás de este fondo y cuáles son ese valor agregado que pueden entregarle a mi compañía a través de su experiencia, a través de sus redes, a través de sus conocimientos. De verdad es un punto sumamente importante porque puede generar un cambio significativo en el rumbo de tu negocio. Por supuesto, hay que conocer también cuáles son los criterios de evaluación. Cada uno de los fondos va a estar mirando distintos KPIs o distinta información. Hay que tener claro en qué se va a fijar cada uno. Siempre tener claro en qué etapa estoy, cuál es mi tracción, cuál es la experiencia del equipo fundador. Esos elementos son clave. En el fondo la tracción me va a contar qué tan interesante es mi negocio para el mercado, y el equipo fundador va a transmitir, o la composición del equipo fundador va a transmitir la confianza suficiente a los inversores para poder generar una relación con ustedes y finalmente traspasar los recursos. La cultura, que es el tipo de relación con la empresa de su portafolio. Acá cada uno de los fondos de inversión tiene relación con distintas compañías en las que ha invertido y además distintos socios que son marcas también. Eso debe ser importante para ustedes porque si un fondo ha invertido en fintech y ustedes son una fintech, por supuesto tiene sentido también poder trabajar o buscar un financiamiento con ellos porque han podido lograr gestar redes en el tiempo que ustedes también deben y serán bastante útiles a la hora de sacar a la hora de plantear el crecimiento de su negocio. Y por último, el fondo, ¿ya? Que es la característica del fondo, ya sea el tamaño del fondo y cuánto invierte, que es lo que mencionábamos recién, si tiene o no alcance latinoamericano. Datneo, por ejemplo, a través de su fondo, Vulcano, tiene una red que está tejida a través de toda Latinoamérica, lo que significa que para una compañía la expansión a otro país, ya sea Perú, Argentina, Bolivia, México, etcétera, es bastante más sencilla porque los canales ya están creados a través de esos fondos. ¿Y cuáles son las tesis de inversión? ¿Ya? Ahí cada uno de los fondos, y también lo pueden revisar en la plataforma de la Asociación Chilena de Venture Capital, tienen establecidos cuáles son sus tesis de inversión, cuáles son los montos que invierten, cuáles son los perfiles de las compañías en las que invierten. Así que siempre deben estar revisando esa información de cada uno de los fondos. Y por último, el ciclo de vida, ¿ya? Que tiene relación con el ciclo de vida del fondo, por supuesto, que es cuándo va a invertir, porque lo que a ellos les interesa es saber cuándo ustedes van a tener la serie A para después, luego tener la siguiente serie de levantar capital. Aspectos básicos de esta negociación es cuándo ir a buscar capital privado. Acá les comparto una tabla que les va a resumir en el fondo cuáles son los tiempos, los montos y las ventas que ustedes van a estar buscando en cada una de las etapas que pudimos ver también en el gráfico del ciclo de vida de la startup. Cuando estoy en etapa de idea de negocio o estoy buscando fondos pre-seed, es decir, pre-semillas, tengo tiempo de creación de tan solo algunos meses, mi equipo son solo los fundadores, no tengo ventas, todavía por supuesto no he podido lograr levantar capital. Luego cuando me encuentro en etapas del desarrollo del producto, eso quiere decir que ya tengo menos de un año, pero ya empecé a operar, mi equipo siguen siendo los fundadores todavía, pero ya he realizado algunas ventas y tengo algunas validaciones, yo voy a buscar fondos más semilla. Comercialización inicial, tengo menos de 2 años de existencia, mi equipo ya dejó de ser solo los fundadores, pero tampoco un número tan grande, alrededor de 10 personas. He realizado ventas y ya estoy en condiciones de poder ingresar capital. Luego en etapas Grow, Consolidación y Expansión, que son etapas más desarrolladas, entre 1 y 3 años, entre 3 y 7 años y más de 7 años, donde ya también he levantado capital, he desarrollado mi producto, he empezado la expansión comercial, por supuesto, y ya tengo ventas internacionales en el último estado. Cabe destacar que ninguno de los fondos siempre es tan riguroso en la hora de decir, ok, tú estás ubicado en etapa early, por ejemplo, y ahí te vas a tener que quedar y son los fondos que tú vas a tener que estar buscando. No es de esa manera como funciona, sino más bien es qué tan interesante es el negocio, qué tan desarrollado estás y si cumple o no cumple con las condiciones base de este fondo de financiamiento
o de este fondo de Venture Capital, ustedes van a poder acceder y realizar el proceso de negociación, ¿ya? Otro de los aspectos básicos que uno debe conocer del proceso de levantamiento de capital es, primero que todo, conocer el tamaño de la ronda, ¿ya? Yo no me puedo presentar frente a un fondo de inversión o frente a una red de inversionistas ángel o cualquier fondo privado sin conocer cuánto dinero estoy buscando, ¿ya? Tengo que tener sumamente claro y mapeado en el fondo cuántos recursos yo voy a estar buscando. Y muy importante es para qué los voy a estar utilizando, ¿ya? Sería muy mal visto que ustedes llegaran a hablar con un fondo de inversión y les comentaran que quieren, no sé, $500.000 y que el fondo les preguntara para qué y que ustedes no lo supieran, que no supieran cómo van a repartir esa torta de $500.000, cuánto de eso va a ir destinado a marketing, cuánto de eso va a ir destinado a recursos humanos, aunque generalmente no se financian recursos humanos, porque por supuesto cuando yo salgo a buscar un fondo de financiamiento privado, lo que estoy buscando es crecer, y crecer en ventas, no crecer en equipo, porque crecer en equipo significa aumentar la estructura de costos de cualquier empresa, ¿ya? Lo que se busca es crecer en ventas. Y por supuesto, hacia allá deben ir destinados la mayor cantidad de recursos que ustedes le van a estar pidiendo a un fondo. Así que el tamaño de la ronda es clave, es un aspecto muy básico que hay que tener claro a la hora de postular o de acercarse a conversar con cualquiera de estos inversionistas. Luego, y también es sumamente importante conocer el instrumento de inversión a través del cual ustedes van a poder realizar o materializar, finalmente concretar, ese ingreso de capital, ¿ya? Hoy día en Chile se utilizan distintos instrumentos de inversión, ya sean notas convertibles, que es un préstamo que se convierte en acciones, dado un acto de conversión que llaman los fondos. Están los instrumentos, está la nota convertible, el mutuo convertible, están los SAFE, y finalmente el más utilizado, que es el que siempre se comenta, que es el equity, que es la etapa posterior a este mutuo o nota convertible, que es convertir el financiamiento que ellos entregaron en acciones posteriormente, el equity lo convierte de manera inmediata, ¿ya? Es decir, cualquier inversionista que entre a través de equity a tu compañía significa que él ya es propietario de un porcentaje de esas acciones, ¿ya? En cambio, si entra a través de un mutuo o de una nota convertible, significa que hizo un préstamo hasta que se realice este acto de conversión que les comentaba, ¿ya? Y ese acto de conversión generalmente es la siguiente ronda, ¿ya? Es decir, yo entro en una ronda de inversión, o sea, yo levanto capital a través de un instrumento, un mutuo, una nota convertible, en la cual adquiero una deuda con el inversionista hasta que se realiza este acto, que es, por ejemplo, entrar a la segunda ronda de inversión y haber levantado $1 millón. Y ahí las acciones de este mutuo o nota convertible, que eran este préstamo, este monto, se transforma en acciones. Otro de los puntos muy básicos que hay que tener claro a la hora de acercarse a hablar con un fondo de inversión es qué hitos voy a lograr y deben estar claramente definidos. Y por supuesto, esos hitos a lograr tienen que estar muy relacionados con el tamaño de la ronda. Si yo estoy pidiendo $500.000, tengo que saber en qué los voy a gastar y qué hitos voy a estar buscando para poder lograr la optimización de los recursos. A un fondo de inversión le interesa mucho tener claro cuál es su visión de cómo ven el negocio. Es decir, yo busco levantar capital hoy para que, no sé, en 6 meses voy a realizar mi primera alianza con una compañía en México, en 12 meses voy a estar abriendo operación en México, en 18 meses voy a estar vendiendo, etc. Obviamente eso bajo una lógica razonable que les permita al fondo también entender que ustedes conocen ese proceso. Una cosa es decir que lo puedo lograr en 6, 12 y 18 meses y otra cosa es poder ejecutarlo realmente. Y los fondos de inversión tienen experiencia suficiente para poder saber también cuando un emprendedor está ahí divagando o entregando información que carece de argumento en el fondo. Así que es muy importante tener claro cuáles son los hitos que pueden lograr y que pueden lograr realmente, ¿ya? Un fondo siempre se va a estar fijando en eso, que no haya humo de por medio. Y lo otro que le interesa mucho a un fondo, que es un aspecto muy básico, es el cap table, que básicamente es cómo está compuesta la sociedad de la empresa, quiénes son socios de la organización, y ahí siempre hay partes, y se los comento también, quienes hayan tenido un fondo de financiamiento como un SAF o un instrumento público que les permite, por ejemplo, a las incubadoras poder tomar el stock option, que es una opción de compra de hasta el 7% de las acciones de la compañía por el financiamiento entregado a través de la incubadora. No es ningún problema para los fondos de inversión. Eso está bien establecido ahí también en los cap tables, que es esta tabla que define a los accionistas.
y las incubadoras quedan al margen de eso y los fondos de inversión están súper al tanto de esa situación. Así que, dicho eso, es sumamente importante tener, para el proceso de levantar capital con un fondo, tener muy claro cuál es el proceso, realizar una buena búsqueda de fondos de inversión, tener claro cuáles son sus tesis y los montos de financiamiento que entregan los fondos de Venture Capital y, por supuesto, tener y haber hecho una muy buena preparación para realizar este proceso. Es decir, y de hecho ahí les cuento una anécdota que me acuerdo que pasó en Santiago. Siempre el director de Digeo, a través de su ejecutiva, nos comentaba que para ellos es lo básico, es que una startup que se presenta a levantar capital tenga su one pager y su deck de inversión perfecto. Es lo mínimo que puede tener a la hora de presentarse con un fondo. Tengo que ser capaz de poder contar y transmitir mis objetivos, tengo que tener muy claras mis métricas y tengo que tener muy clara también la estrategia que yo voy a estar abordando para poder lograr este crecimiento y finalmente generar el retorno buscado por los inversionistas. Dadas estas últimas recomendaciones, ya vamos llegando al final de esta sesión, es sumamente importante que ustedes, haciendo una recapitulación final, preparen muy bien su ronda de inversión, tengan muy claros los aspectos básicos y, por supuesto, se puedan preparar lo mejor posible para poder enfrentar un proceso que hoy día en Chile se está llevando a cabo. Hoy día ya tenemos muchas compañías que están levantando capital. Espero sinceramente que tú puedas ser una de ellas y que puedas tener el éxito que todas las compañías están buscando. Y además recuerda seguir a la Dirección de Incubación y Negocios de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y sus áreas de trabajo, la Incubadora de Negocios Crisalis, el Valparaíso Maker Space, el Centro de Emprendimiento e Innovación Abierta, CEINNOVA, en todas sus redes sociales, para que te enteres de noticias, actividades y eventos de relevancia para el ecosistema de innovación y emprendimiento. Muchas gracias.